Bienvenidos a nuestra presentación que trata acerca de la planificación de proyectos. La planificación de proyectos es la tercera fase del ciclo de un proyecto informático. La planificación de proyectos es una necesidad inherente en cualquier proyecto, ya que este establece el mapa de la ruta que hay que seguir en el proyecto y sobre todo permite orientar y ordenar el trabajo de todo el equipo de proyecto para así conseguir los resultados perseguidos. Antes de empezar, podemos decir que la planificación de proyectos está concentrada en el plan de proyectos y la planificación orientada a objetivos. Plan de proyecto. Antes de empezar con este tema, debemos saber qué es planificar. Planificar es determinar qué hay que hacer, quién lo hará, en qué tiempo y con qué recursos para cumplir un objetivo. Entonces, el plan de proyecto es la herramienta principal dentro de la planificación. Es un cuaderno de bitácora usado por un gestor de proyecto para asegurar la consecución de los objetivos del mismo. También se puede considerar como una herramienta de comunicación con el cliente y dentro del equipo de trabajo. Entonces, ¿qué es planificar? Planificar es estructurar y describir las actividades requeridas para alcanzar los objetivos del proyecto, tomando en cuenta tanto las responsabilidades como los recursos requeridos. ¿En qué nos beneficia planificar un proyecto? Si tenemos un proyecto bien planificado, nos va a ahorrar tiempo en su ejecución, mejora la calidad del mismo y tenemos como resultado un proyecto eficiente. Planificación orientada a objetivos es un enfoque metodológico de arriba abajo, de planificación y de gestión de proyectos dirigido a obtener resultados. La base de la planificación orientada a objetivos es definir el qué debe conseguirse antes del cómo se debe conseguir. Cuando hablamos de un proyecto informático, hablamos que dentro de este van a existir diferentes hitos o entregables para el cliente. Pero estos hitos o entregables debe realizar el equipo de trabajo. Para poder realizar estos hitos o entregables, este equipo se va a dividir en diferentes actividades. Es por eso que el plan de proyecto debe tener en cuenta tanto los hitos que se debe cumplir con el cliente como las actividades que se tienen que realizar para cumplir esos hitos. Por lo tanto, el plan de hito es el plan lógico del proyecto y el instrumento de comunicación con la dirección o con el cliente. En cambio, el plan de actividades es el plan físico del proyecto y el instrumento de comunicación dentro del equipo de trabajo. Revisado lo que es el plan de proyecto y la planificación orientada a objetivos, podemos empezar a estudiar lo que es la planificación del proyecto. Nuestra planificación del proyecto está dividida en ciertas etapas. La primera etapa habla acerca de los hitos y los responsables. La segunda es acerca de las especificaciones del proyecto, tanto actividades como tareas. La tercera es la distribución del trabajo y recursos necesarios. Y como última tenemos el calendario de hitos y actividades. Etapa 1. Hitos y responsables. Esta etapa es definida por el cliente y la dirección del proyecto. Contiene 3 aspectos importantes. 1. Revisión de objetivos. Se decide qué quiere conseguirse y está enfocado a resultados. 2. Plan de hitos. El proyecto se descompone en hitos, productos o estados intermedios. 3. Roles y responsabilidades. Se establecen responsabilidades dentro del equipo y del cliente para la ejecución y aprobación de hitos. Al principio de cualquier planificación de proyecto debe revisarse sus objetivos, su nivel de detalle, es decir, su alcance, su tiempo y presupuesto.
estos tres componentes hacen la calidad del objetivo. Los objetivos siempre deben de ser específicos, medibles, realistas y alcanzables. Los objetivos finales de un proyecto sirven de guía para la definición de los hitos. Los hitos efectivos poseen las siguientes características. Deben reflejar el qué y no el cómo. Deben ser fáciles de leer y entender para la dirección. Deben ser puntos de decisión. Deben ser concretos y medibles. Deben realizarse en periodos de tiempos manejables. Y deben reflejar la dependencia con otros hitos. Una regla sencilla es escribir los hitos de manera que reflejen un estado a alcanzar y las condiciones para verificar el alcance. Ejemplos de hitos: cuando se ha presentado el plan detallado de trabajo, cuando el entorno de desarrollo está disponible, cuando se han realizado pruebas de usuario o cuando se ha preparado el plan de formación. Son algunos de los ejemplos de hitos. Los hitos también pueden ser representados en manera gráfica a través del uso de herramientas de apoyo como es el MS Project, en el cual los hitos son representados en forma de rombo. La definición de roles y actividades implica designar para cada hito quién es el responsable de ejecutar el hito, quién toma las decisiones, solo o en conjunto con otros, quién gestiona los recursos y controla el progreso de trabajo, quién debe ser informado, quién debe ser consultado, quién debe participar, quién debe dar apoyo o dar infraestructura al equipo y quién asegura la calidad de los resultados. Luego de haber pasado a la etapa 1, la siguiente etapa es la 2, que trata sobre la especificación de proyectos, actividades y tareas. Como primer punto tenemos la planificación de las actividades, que son procesos que se derivan de la definición de los hitos del proyecto, cómo actuar para conseguir los objetivos del proyecto. Como segundo punto tenemos la estimación de esfuerzos. Tiene mucho más arte que de ciencia, y como toda la arte, se aprende con las experiencias y más que con los libros. Como tercer punto tenemos las secuencias y duración de trabajo. Existen dependencias y relaciones entre actividades que obligan a realizar las actividades en un cierto orden. Una vez concluida la etapa 2, continuamos con la distribución de trabajos y recursos necesarios, en la que una distribución de trabajo son procesos de desglose de las actividades en tareas unitarias de trabajo y que permita su distribución entre los miembros del equipo. En estimación de costes, la estimulación ascendente de los costes del proyecto se deduce del consumo de tiempo y recursos. En la etapa de especificación de actividades está dividida en dos. La primera es la definición de las actividades y la segunda es la secuencia de las actividades. Dentro de la definición de las actividades tenemos el entregable del proyecto. Dentro de ese documento contendrá una lista de actividades, atributos de las actividades, identificadores, códigos dentro de la estructura desde el desglose del trabajo, nombres, recursos necesarios para el cumplimiento de las mismas, fechas de cumplimiento y las restricciones. Para poder realizar el entregable del proyecto vamos a necesitar del paquete de trabajo. El paquete de trabajo tiene que tener responsabilidades, una lista de las actividades. Para poder obtener las actividades vamos a definir primero la duración que va a tener la actividad y quién va a ser el responsable de esa actividad. Para poder obtener las actividades nos basamos en tres técnicas. Una de esas técnicas es la descomposición, que es la de dividir el paquete de trabajo en unidades más pequeñas. La otra es los formatos de proyección anterior. Utiliza formatos de proyectos que hayan sido realizados de anterioridad y que sean aparecidos al nuestro para poder nosotros definir nuestras actividades. Y la última es la juicio de expertos. Un juicio de expertos es una persona que tenga experiencia en la realización del proyecto. A esta persona se le facilita la obtención de las actividades. La otra etapa de especificación de las actividades es la secuencia de actividades. Dentro de la secuencia de actividades, nuestro objetivo es obtener el método del diagrama de precedencias, que es determinación del camino crítico. Dentro del diagrama de precedencias tenemos 4 estados. Primero, de
fin a inicio significa que para poder iniciar una actividad predecesora, primero tiene que finalizar la actividad antecesora. De fin a fin, que para poder finalizar una actividad predecesora es necesario que finalice también la antecesora. De inicio a inicio. Una actividad, para poder comenzar la predecesora, la antecesora también tiene que haber iniciado esa actividad. La de inicio a fin, una actividad debe empezar antes de que la sucesora pueda finalizar. Este diagrama también tenemos que hacerlo conforme a las dependencias que tenga. Entre una de las dependencias está la obligatoria. La obligatoria puede ser por la naturaleza del trabajo o por una determinación contra las disercionales, basadas en conocimientos dentro de una determinada área de conocimiento. Las externas son relaciones del proyecto de actividades que se ejecutan fuera del mismo. Un ejemplo de este podría ser cuando nosotros construimos una casa y nosotros mandamos hacer las ventanas y las puertas, pero a una persona afuera. A continuación vamos a mostrar el diagrama de precedentes. Siguiendo con la siguiente etapa de estimación de esfuerzos, nosotros vamos a emplear unas técnicas de estimación de esfuerzos comprendidas de 6. La primera es la análoga, usada en la fase inicial del proyecto. Utiliza información histórica para la estimación. Otra técnica es la estimación Button, usada para realizar estimaciones detalladas, es la más exacta. Otra técnica es distribución de esfuerzos. Usa porcentajes estimados por cada fase del proyecto. Estimación heurística, basada en experiencias. Es usada frecuentemente cuando no hay registros históricos disponibles. Estimación paramétrica. Utiliza datos históricos relacionados, estadística. Lleva a cabo la identificación de número de unidades de trabajo y duración. Estimación por fases. Estima el proyecto fase por fase. Provee una estimación detallada, la próxima fase y una estimación de alto nivel en otras fases. Es la mejor técnica para usar en proyectos de alto riesgo. Por cada una de las técnicas de estimación es necesario también conocer los métodos de estimación y cómo utilizar. Dentro del método de estimación tenemos el paso por prioridad. Utiliza la estimación promedio de 3 valores, optimistas más probables y las pesimistas. El método de información histórica basada en la duración de los proyectos pasados. Juicio de expertos. Se basa en expertos en la materia en área del trabajo se especializa. Factor de riesgo. Se usa en conjunto con otros métodos. Se hace en base a uno o más factores de riesgo. Estimación en equipo. Usa múltiples expertos para desarrollar las estimaciones independientes. A través de reuniones se concilian las diferencias y se desarrollan el consenso. Por cada uno de los métodos de estimación se necesita saber el nivel de exactitud. Tenemos 3 tipos: definitivo, presupuesto y magnitud de orden. El definitivo tiene del menos 5 al más 10% en la fase de planeación. El presupuesto tiene del menos 10% al 25% en la fase de planeación. Y en la magnitud de orden tiene del 25 al más 75% en la fase de inicio. Por cada una también de las fases también tiene técnicas. Dentro de las técnicas tenemos 5. La primera es la ruta de camino crítico. Se calculan las fechas teóricas más próximas y más tardías para el comienzo y finalización de la tarea, para todas las tareas de un proyecto. Método de la cadena crítica. Modifica el cronograma del proyecto cuando se tiene una cantidad limitada de recursos. Balanceo de recursos. Utilizado cuando los recursos han sido sobreasignados. Análisis del escenario. ¿Qué sucede si? Un análisis del cronograma de red es realizar utilizando el cronograma para verificar posibles escenarios. Comprensión del cronograma. Permite reducir el cronograma del proyecto sin necesidad de reducir su alcance. Una vez aplicadas las técnicas y los métodos de estimación, se entenderá el tiempo, recursos, costes requeridos por cada actividad a fin de poder completar el cronograma del proyecto. A continuación presentamos una imagen de cómo podría ser un cronograma del proyecto. Etapa 4. Calendario de hitos y actividades. Hitos. Un hito es un elemento para conocer y comunicar el progreso del proyecto. Es un estado donde se producen entregables para la aprobación del cliente. Es un momento de la revisión de la planificación. Se define con fechas y con mínimos cambios se tienen que hacer. Tenemos la contingencia, que es la planificación de las acciones ante los futuros riesgos. Tenemos como contingencia A
identificación del riesgo. Contingencia B, valoración del riesgo. Contingencia C, propuestas de acción para la mitigación y el propio plan de contingencia. Y D, tenemos mecanismos de control. Plan de contingencias o Plan B permite realizar estimaciones de costo y contabilizar pérdidas. Nivel de contingencia refleja riesgos e incertidumbre y se reduce a medida que el proyecto avanza. Se debe considerar hasta que el tiempo y avance de proyectos no demuestren que el riesgo e incertidumbre se ha reducido o ha desaparecido. Acciones a tomar ante un plan de contingencias. Uno de ellos es reasignación de recursos, variación del plan de actividades o hitos, incremento de recursos, variación del alcance y la variación de la fecha de entrega. Revisión del plan. Revisar siempre el proyecto es importante para saber en qué fase o etapa se encuentra. Se deben hacer 3 preguntas. La primera, ¿se puede hacer el proyecto en las condiciones actuales? ¿Se debe hacer? ¿Cumplirá con los objetivos? ¿Puede hacerse mejor o de otra manera? Presentación al cliente y discusión del plan definitivo. Objetivos, ¿qué y por qué? Hitos entregables y fechas. El equipo de despliegue. Actividades de riesgo e impacto, sobre todo los del camino crítico. Análisis de riesgo y previsiones de contingencias.